Tenemos nuestro segmento Un Café Con y se encuentra con nosotros el día de hoy René Quevedo, él es asesor empresarial. Vamos a hablar un poco de esta situación que está ocurriendo. Buenos días, bienvenido a En la Mañana, qué gusto que nos pueda acompañar. Hablaremos un poco de lo que está ocurriendo con las pequeñas y medianas farmacias, el impacto comercial y también económico que está ocurriendo actualmente a raíz de todo esto que se da con el 30% de descuento que señaló el gobierno nacional que deben otorgarse a 170 medicamentos. Las pequeñas y medianas farmacias han decidido cerrar desde el día de ayer. El día de hoy también se comunicó que continuarán cerradas. Pero ¿qué está ocurriendo, señor René? ¿O qué puede ocurrir? Las repercusiones que podría tener esto con las farmacias cerradas, las repercusiones económicas. Sí, buenos días, muchas gracias por la invitación. Creo que antes de hablar de lo que está pasando es importante entender qué es lo que pasó. ¿Okay? Panamá adoptó las políticas de restricción de movilidad más severas de toda Latinoamérica en un país donde el 70% de los empleos son presenciales. Como resultado, 648,000 trabajadores formales del sector privado perdieron sus empleos o fueron suspendidos en el primer año de pandemia. Eso es 3 de cada 4 trabajadores. De hecho, 364,000 trabajadores perdieron sus empleos. Para ponerlo en perspectiva, México, con 33 veces más población y 30 veces más empleo, perdió 647,000. Entonces, lo que está ocurriendo concretamente en este momento, 2 de cada 3 trabajadores en el comercio son informales o trabajan en empresas de menos de 10 trabajadores. Así que cualquier control de precios va a impactar directamente el empleo en el comercio a pequeños y medianos empresarios. Entonces, venimos de una crisis laboral severa de la cual no hemos superado. De hecho, el único sitio donde ha habido expansión del empleo es la planilla estatal. Y a pesar de eso, en el primer semestre de este año, Mitradel tramitó 42% menos nuevos contratos laborales que en el 2019. Así que estamos en una severa crisis laboral. Hoy tenemos menos trabajadores formales que hace 10 años, en el 2010, y tenemos 250,000 informales más. Esto quiere decir que lamentablemente este tipo de medidas que se toma de manera inconsulta, porque obviamente el problema es que no se tomó en consideración toda la cadena de comercialización y se quiere resolver el problema en el precio del producto, ¿okay? Directamente va a causar desempleo en el sector comercio, que es el mayor empleador del país, donde, como dije antes, 2 de cada 3 trabajadores son informales o trabajan en empresas de menos de 10 trabajadores. Así que definitivamente es una medida absolutamente nefasta. Señor René, para ponernos un poquito en contexto, porque tenemos esa línea de comunicación que nos emana del Estado de impulsar esa reactivación económica por todo lo sufrido sí. Durante estos largos meses, pero de repente vemos una protesta, hay un consenso, nuevamente otra para. Entonces, ¿cómo eso repercute o tenga un efecto eco en la economía de nuestro país para lo que viene ya cerrando este año? Sí, la reactivación económica no ha sido una prioridad, tampoco ha sido la generación de empleo antes de que esto ocurriera. La única estrategia fue la vacunación. La fórmula vacunación más contrataciones en la planilla estatal, más vale digital, pagado con préstamos, resultó ser harakiri económico, porque llevó al gobierno a una coyuntura atado totalmente de pies y manos. Así que yo creo que esto pues obviamente no ayuda. Como dije antes, 70% de los empleos en Panamá son presenciales, así que todo lo que restringe movilidad genera desempleo. Tenemos una crisis severa y lamentablemente, como decía antes, hemos perdido 10 años de generación de empleo formal en la empresa privada, ¿okay? Y tenemos 250,000 informales más. Vamos rumbo a una economía de informales y funcionarios. Y lo de funcionarios también es relativo porque lo estamos haciendo con dinero prestado. Pongo las cosas en perspectiva. El año 2023, el servicio de la deuda va a requerir 4.500 millones de dólares en el presupuesto. ¿Okay? Eso es 66% más que el presupuesto asignado al Meduca, ¿okay? Que son 2.600. La evasión fiscal en el país es de 3.000 millones de dólares. Si todo el mundo se pusiera al día, no nos alcanza para pagar esa letra, por poner un nombre. Es como si
haciendo un símil, perdimos el trabajo, estamos haciendo, no tenemos, nos comimos los ahorros, estamos utilizando la tarjeta de crédito para pagar el súper y ahora nos toca pagar la letra del carro. Definitivamente creo que lamentablemente se ha satanizado la inversión privada. Sin inversión privada no habrá generación de empleos formales, y si no hay empleos formales, la caja del Seguro Social está condenada a muerte. Entonces creo que estamos en un juego, digamos, peligroso en este momento. Obviamente yo estoy totalmente de acuerdo con lo que originó las protestas. Hay un problema de corrupción muy serio, a nadie le gusta pagar las medicinas caras, tenemos unas medicinas muy caras, el precio de la comida está muy alto. Sin embargo, lo que ha disparado todo esto son elementos externos. Nosotros no controlamos lo que está pasando en Ucrania, pero lamentablemente esto no lo vamos a poder solucionar de una vez y de manera así un poco arbitraria, ¿no? Y usted señala algo muy importante, que es la pérdida de empleo, y muchas personas dependen de estos pequeños y medianos empresarios, que son la parte robusta que ofrece empleo en nuestro país. Muchas personas podrían quedar sin empleo a raíz del cierre de estas farmacias, porque lo han dicho los propios dueños de estas pequeñas y medianas farmacéuticas. Todo este costo se le está cargando a ellos y no a las grandes empresas distribuidoras. ¿Cuál podría ser económicamente, usted seguidor del tema, cuál podría ser entonces una solución a este problema? Bueno, yo creo que para mí es derogar ese decreto. O sea, para mí es bien sencillo, ¿okay? Derogar ese decreto. La medicina barata va a lograrse liberando el mercado, ¿okay? Y no ciertamente recargando el peso de la responsabilidad en los pequeños empresarios. Va a haber mayor desempleo en el sector económico que más empleo genera en el país. Entonces, me parece una medida, insisto, inconsulta, hace más daño que bien. Una cuestión muy importante, no hay inversión privada, y eso se está manifestando en que tenemos hoy menos trabajadores asalariados del sector privado que en el 2012. Eso se debe a que no hay confianza para invertir en el país. Si no hay confianza, no va a haber inversión privada. Si no hay inversión privada, no hay generación de empleo formal, y como dije antes, estamos condenando a la Caja del Seguro Social a muerte. Entonces creo que, insisto, para mí ese decreto no tiene ni patas ni cabeza. Creo que para mí hay que derogarlo y replantear esto de una manera, o darle tiempo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las farmacias tienen inventario ya que compraron a un precio X, ¿okay? Y entonces ahora lo van a tener que dar con 30% de descuento. No tiene sentido. Para mí, insisto, fue una medida totalmente absurda, y solamente quien carga el saco sabe cuánto pesa, ¿okay? Entonces, yo creo que en este momento tomar ese tipo de medida con un fin, no sé si populista, ¿por qué no? Porque terminamos generando desempleo. No tiene sentido. Creo que es hora de quizás ordenar y rectificar es de sabio, ¿no? ¿Cuál sería entonces su solución a este panorama? 1, derogar el decreto, ¿ok? 2, llamar a reuniones para reducir el precio, el mismo objetivo con todos los actores de la cadena, ¿ok? 3, necesitamos medidas por otro lado, de reactivación económica. La reactivación económica no ha sido una prioridad, o sea, en la medida en que nosotros podamos reactivar la economía, e inclusive apoyando financieramente a estos pequeños y medianos empresarios que han sido lamentablemente muy golpeados con la pandemia. En esa misma medida estamos estimulando el consumo. El consumo en el primer año de pandemia cayó en $600 millones mensuales, ¿okay? Entonces, creo que necesitamos una serie de cosas, no solamente asociadas al tema de este decreto. Necesitamos restablecer la confianza. ¿Cómo transmitimos confianza? Yo no puedo decir, bueno, confía en mí porque yo soy buena gente. No, o sea, lamentablemente entre la retórica y la acción hay una brecha. Creo que esta crisis, lamentablemente, todos la temíamos. Es una crisis tan predecible como previsible. Digamos, el manejo de la pandemia y la desconexión del gobierno con la realidad solamente la aceleraron. Entonces yo creo que es hora de rectificar. Creo que para mí, insisto, no soy abogado, así que no puedo hablar desde el punto de vista legal,
Pero sí creo que el decreto no tiene sentido y creo que rectificar es de sabios y vamos a reunirnos. Tiene que haber un periodo de tiempo, por ejemplo, a corto plazo, para que estos pequeños empresarios puedan salir del inventario que tienen hoy y que compraron con un precio X. Y ver de qué manera esto a la brava va a ser muy difícil poder solucionar los problemas del país. Pero ¿qué tan bueno, qué tan malo? Hablamos un poco de la informalidad. ¿Qué tan bueno, qué tan malo es que incremente o aumente la informalidad en nuestro país en comparación con otros países de la región? Bueno, sí, primero que hay que definir quiénes son los informales. Los informales son los empleados que no tienen contrato laboral, los independientes aunque coticen a la Caja del Seguro Social y paguen impuestos, yo soy informal. 3, los patronos con menos de 5 trabajadores. 4, las empleadas domésticas y 5, los trabajadores familiares. Este segmento de población ha sido, es y seguirá siendo el motor del empleo en el país. De hecho, hoy tenemos 250.000 informales más que hace 10 años, como dije antes, ¿no? El problema es que el empleo asalariado se está contrayendo porque no hay confianza para la inversión en el país. Al no haber confianza, como dije antes, no hay generación de empleo. Hay demanda, o sea, porque entre octubre del 2021 y abril del 2022 se generaron 109.000 empleos, ¿ok? Pero la mayoría fueron informales. Si hay demanda o si hay consumo y no hay inversión privada, se genera empleo informal. Esto va a continuar, yo estimaría que a final de año vamos a estar alrededor del 50% de informalidad porque hay mucha incertidumbre. ¿Pero es bueno o es malo eso para nuestro país? Bueno, es malo definitivamente porque solamente el 17% de los informales cotiza, ¿okay? Pero es producto de la incertidumbre. O sea, insisto, al no haber confianza para invertir en el país, se va a generar empleo informal. No, por supuesto, y ahorita, por ejemplo, tenemos que simplificar los mecanismos para que los informales coticen. Es un absoluto lío y lo digo por experiencia propia. De tal manera que tenemos que no solamente crear confianza para que haya inversión privada y a su vez empleo formal, y también tenemos que incorporar a los informales a la cotización del Seguro Social. De lo contrario, insisto, estamos condenando a la caja a una muerte segura. Exacto, así es. Segundo día entonces de cierre que mantienen la cifra de más de 400 farmacias en el país y esto conlleva también o desencadena una cantidad de colaboradores que necesitan trabajar para poder entonces el retorno económico y que circule, porque eso es lo que se necesita, no una para y que todavía estemos con esa incertidumbre. De verdad que gracias por acompañarnos, señor René. Creo que es un tema que podemos seguir ampliando, Claro. Yami, porque ojalá tengamos buenas noticias y que ya esto llegue a un consenso entre el Estado y pues el micro y mediano empresario en de las farmacéuticas. Yo espero que Gracias sí. por estar con Gracias nosotros. por la invitación.